Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En el episodio anterior estudiamos el pacto noético, que es el pacto que Dios hizo con Noé. Y en nuestra presentación dijimos que el pacto noético es la plataforma inicial para los propósitos de Dios. En este episodio continuamos con nuestra serie titulada Los pactos de Dios y estaremos estudiando el pacto que Dios hace con Abraham, o sea, el pacto abrahámico. La palabra pacto aparece por primera vez en las Escrituras en Génesis capítulo 6, en la narración del pacto noético. Pero es en el pacto abrahámico que Dios detalla cómo planea salvar a las personas y restaurar todas las cosas. Esta restauración se producirá por medio de tres grandes promesas. Acompáñenme a Génesis capítulo 12, donde leeremos los primeros 3 versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 12. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra una vez más y te agradecemos por acompañarnos en este estudio. Te pedimos que prepares nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro entendimiento para así, mi Señor, recibir la enseñanza que hay en tus Escrituras. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El pasaje que leímos en Génesis 12 comienza diciéndonos que el Señor le ordena a Abraham que deje su tierra. ¿Pero quién es Abraham? Génesis 11 nos dice que Abraham era uno de los hijos de Taré, un hombre de Ur de los Caldeos, una tierra pagana contaminada con la idolatría. De hecho, el oficio de la familia de Abraham era el de hacer ídolos. Entonces un día Dios pone en el corazón de Taré que debía salir de Ur, y Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, quien era la esposa de Abraham, y a su nieto Lot, y sale en camino a otra tierra, la tierra de Canaán. Pero por alguna razón, Taré no llega a Canaán, sino que se detiene en Harán, un lugar no muy lejos de Ur de los Caldeos. Entonces cuando Taré murió, Dios llama a Abraham y le dice que se vaya de la tierra en donde él vive, que abandone al resto de sus familiares y se dirija a la tierra que le será mostrada. Esto fue un llamado de gracia porque Abraham era un pagano que adoraba a dioses extraños, pero Abraham obedeció a Dios creyendo en sus promesas. ¿Cuáles fueron estas promesas? Bueno, primero, Dios promete hacer de Abraham una nación grande. Esta nación se convertiría en Israel y sería formada por los descendientes de Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Segundo, Dios le promete a Abraham que será bendecido y que su nombre se hará grande. Tercero, Abraham será una bendición para los demás. Cuarto, Dios tratará a los demás según se porten ellos con Abraham. Si lo bendicen, serán bendecidos, pero si lo maldicen, serán maldecidos. Y quinto, Abraham y la nación que de él surgiría sería una bendición para todas las familias de la tierra. Así, Abraham e Israel serán usados por Dios como medio para traer bendiciones a los gentiles, que son aquellos que no eran judíos. En el capítulo 12 no encontramos la palabra pacto, pero es evidente que Dios entró en una relación especial con Abraham al llamarlo y hacerle estas promesas. Pero es la respuesta de Abraham la que me llama la atención. Abraham era un hombre idólatra y sin embargo, al escuchar la voz del verdadero Dios, Abraham obedeció. Reconoció que Dios le estaba hablando. En el libro de Job, vemos que Job declara en Job 42:5, de oídas te había oído. En otras palabras, Job estaba diciendo que él solo había escuchado de ese Dios, pero que aún no lo conocía. Mas, sin embargo, con esta experiencia narrada en el libro de Job, él ahora sí había conocido y por eso continuó diciendo,
mas ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de ti, pero no te había conocido. Mas sin embargo, esta experiencia por la que acabo de pasar han hecho que mis ojos se abran y yo te pueda ver. Eres real. Job, sin haber conocido a Dios, tenía una convicción de que había un verdadero Dios y por esto también declaró: yo sé que mi Redentor vive. Dios declaró a Job recto y perfecto en el capítulo 1 del libro de Job. Recto y perfecto ante los ojos de Dios. Qué elogio tan grande para Job o para cualquiera de nosotros. Mas sin embargo, no vemos que cuando Dios llama a Abraham, le dice algo parecido. Dios no le dijo: Abraham, soy Jehová Todopoderoso y has hallado gracia ante mis ojos porque eres perfecto y eres recto. No vemos a Dios referirse de esa manera acerca de la persona de Abraham. Pero sí vemos que Dios le da una orden a Abraham y Abraham obedece. Abraham no preguntó quién eres como hizo Saulo. Abraham sabía que era un ser mucho más grande y poderoso que él y simplemente obedeció. Abraham había hallado gracia en Dios, así como una vez nosotros también hallamos gracia en Dios para salvación y vida eterna. Dios le promete a Abraham que haría una gran nación de él. Abraham no era un hombre joven. Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios lo llama y le hace estas promesas. Su esposa Sarai tampoco era una mujer joven. Sarai tenía 65 años de edad, o sea, 10 años menor que Abraham. A esas edades es prácticamente imposible que el ser humano sea fértil y aún pueda reproducirse. Pero no era por obra del hombre que se cumpliría esa promesa, era por el poder de Dios. Así que Dios en el capítulo 15 le reitera la promesa de un hijo a Abraham. Un hijo significaría que la promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación se cumpliría porque uno es el comienzo de mucho. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó, pero no vino a ser padre del hijo de la promesa hasta que tuvo 100 años de edad. El hijo de Abraham se llamó Isaac. Tanto tiempo esperaron Abraham y Sarai para tener un hijo. Ese hijo debió haber sido sumamente mimado por su madre y amado por su padre. Pero llegó un día en que había que probar a Abraham y Dios le dijo que fuese a un monte donde se haría un sacrificio. Abraham sacrificaría a su hijo, el hijo que él tanto había esperado. Una vez más, Abraham no dudó y con 2 siervos que lo ayudaron a cargar las cosas para el sacrificio, emprendió camino hacia el monte que Dios había elegido. Abraham, Isaac y 2 siervos iban caminando cuando Abraham le dijo a los siervos: espérennos aquí. Nosotros subiremos, adoraremos y regresaremos. Abraham dijo regresaremos en plural, pero debió hacerlo en singular si es que iba a sacrificar a su hijo. Pero Abraham creyó a Dios y su fe en el Dios que lo llamó le aseguraba que su hijo no sería sacrificado. Y así fue. Dios detuvo a Abraham justo antes de que clavara la daga en Isaac. Y Dios proveyó el animal para el sacrificio. Fue una prueba muy dura, pero Abraham la superó y la promesa fue reafirmada. Este pacto es un pacto perpetuo. Dios tenía el propósito de que el pacto fuera permanente. Sin embargo, el convenio podía ser violado por los descendientes de Abraham, ahora de nombre Abraham. Si los descendientes de Abraham quebrantaban el pacto, Dios ya no estaría obligado a cumplir con sus promesas. Por ejemplo, Dios le prometió la tierra a los descendientes de Abraham, pero el pueblo israelita apostató. Apartándose de Dios, adoró a ídolos y por eso el pueblo fue llevado al exilio en Asiria y al cautiverio en Babilonia. El pacto con Abraham fue restablecido o renovado o reafirmado con Isaac, el hijo de Abraham. El hecho de que Isaac era el hijo de Abraham no era suficiente para heredar las condiciones del pacto o las promesas del pacto. Isaac debía aceptar las promesas mediante la fe. Cuando Dios se le apareció a Isaac en Génesis 26:24, Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Este pacto incluye la promesa de que Dios iba a estar con aquellos con quien Dios estaba pactando.
La respuesta de Isaac fue edificar un altar para Jehová e invocar su nombre. Pero recordemos que Abraham sería un padre de una descendencia numerosa y sin embargo, solo había tenido un hijo, Isaac. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca y por unos 20 años de matrimonio no tuvieron hijos. Debió haber sido muy frustrante pensar que Dios le prometió una descendencia numerosa a su papá y sin embargo, no podía tener hijos con su esposa. Pero su frustración se convirtió en motivación para orar fervientemente por su amada esposa. Y leemos en Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Dios escuchó la oración del justo y obró a su favor. Eso demuestra que el cumplimiento del pacto no se hace por medios naturales, sino solo por la misericordiosa acción de Dios en respuesta a la oración y a la búsqueda de Él. Isaac debía ser obediente al Señor a fin de seguir recibiendo las bendiciones del pacto. Del embarazo de Rebeca nacieron 2 hijos mellizos, Esaú y Jacob. Y lo común era que la bendición del pacto fuese transmitida al primogénito, que en este caso era Esaú. Pero Dios le reveló a Rebeca que el mayor de sus hijos serviría al menor. Esaú mismo menospreció su derecho de primogenitura. Esaú mostró indiferencia a las normas de sus padres al casarse con 2 mujeres que no eran seguidoras del verdadero Dios, sino que eran paganas. Así que Esaú rechazó las bendiciones del pacto. Esaú rechazó las promesas del pacto. Esaú rechazó el pacto. Sin embargo, Jacob sí deseó las bendiciones espirituales del futuro y recibió las promesas en vez de Esaú. El pacto con Jacob exigía la obediencia de fe para su prolongación. Durante gran parte de su vida, Jacob dependió de su propia ingeniosidad para sobrevivir y tener éxito. Y no fue hasta que Jacob obedeció la orden y voluntad del Señor de salir de Harán y volver a la tierra prometida de Canaán, específicamente de ir a Betel, que Dios renovó con él las promesas del pacto hecho con Abraham. El pacto con Abraham, Isaac y Jacob fue renovado una vez más. Esta vez, 40 años después de que el pueblo de Israel fuese liberado de la opresión en Egipto. La nueva generación estaba por entrar a la tierra prometida. Y Dios debe asegurarse de que este pueblo aceptara las bendiciones de las promesas hechas a los patriarcas. Así que llegamos al libro de Deuteronomio, y es ahí donde Moisés se dirige al pueblo, a esta nueva generación, y les recuerda del pacto que Dios había hecho con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y así llegamos al capítulo 29 de Deuteronomio, donde el versículo 1 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y Moisés pasa a darle una breve historia de lo que ha sucedido estos 40 años en el desierto. Y también les dice las bendiciones que recibirían si es que ellos obedecían y guardaban los mandamientos de Dios, y las maldiciones que recibirían si es que ellos se apartaban de Dios, desobedecían, no guardaban sus mandamientos y sobre todo si iban en pos de otros dioses, si adoraban a otros dioses. Era necesario que el pueblo escuchara la importancia de la obediencia a Dios, porque era parte de lo que ellos debían hacer para que Dios cumpliera sus promesas. El pacto con Abraham abarcaba 2 principios fundamentales. Número 1, solo Dios estableció promesas y obligaciones de su pacto, y se espera que los seres humanos las acepten en fe obediente. Y 2, el pueblo de Israel debía comprometerse a guardar las leyes de Dios que se les dieron mientras estaban situados al pie del monte Sinaí. Solo siguiendo y obedeciendo los mandamientos del Señor y al ofrecer los sacrificios prescritos de su pacto, Israel continuaría siendo la heredad muy preciada de Dios y seguiría recibiendo sus bendiciones. La obediencia que Dios esperaba del pueblo
No era perfección, sino una obediencia sincera y ferviente. Pero Dios sabía que el hombre es débil, y es por esto que Dios estipuló un sistema expiatorio en general y un día anual de expiación. El pueblo podía confesar sus pecados, ofrecer diversos sacrificios y así reconciliarse con su Señor. Sin embargo, Dios juzgaría severamente la desobediencia, la rebeldía, la apostasía voluntarias del pueblo. Dios tenía el propósito de que mediante su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y con el pueblo israelita, las personas de otras naciones, al observar la fidelidad de Israel a Dios y las bendiciones que la acompañan, desearían acercarse al Señor y formar parte de la comunidad de fe por medio del Redentor prometido, Cristo Jesús. Las naciones del mundo están invitadas a aceptar esas promesas. Aunque los pactos se enfocan principalmente en Israel, lo importante es que no se restringen a él ni se considera que se le apliquen solo al pueblo israelita. Pablo, en Gálatas 3, versículos 7 a 9, nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo, en ese pasaje, vincula a los gentiles, que son las personas que no son judías, a la salvación en la iglesia, a lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12 y en Génesis 22, respecto a las bendiciones a los gentiles. Además de imputar a Abraham como el ejemplo principal de la justicia imputada por medio de la fe solamente, Pablo afirma que el momento de la fe de Abraham es importante porque se le contó como justo antes de ser circuncidado para que pudiera ser el padre de los dos grupos, los gentiles salvos por la fe y los judíos que creen. El pacto fue ratificado y la circuncisión fue la señal de que el pacto había sido establecido. El pacto llevaba bendiciones materiales al igual que espirituales. Las bendiciones espirituales estaban reservadas exclusivamente para los descendientes espirituales de Abraham y no dependían de la circuncisión. La circuncisión externa señalaba una realidad interna mucho más profunda, que es la circuncisión del corazón. De esta manera, el pacto abrahámico contenía la promesa del pacto de gracia que apuntaba hacia Cristo como el descendiente de Abraham al que se hicieron las promesas. En Mateo 1:1 se declara a Jesús como hijo de Abraham. María, en Lucas 1, versículos 54 y 55, declaró que Dios estaba socorriendo a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó que Dios estaba recordando su santo pacto del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. María y Zacarías expresaron la esperanza de que Dios salvaría a Israel y lo liberaría de sus enemigos. Estas verdades respecto a la salvación nacional y a la liberación para la nación de Israel no necesitan espiritualizarse como una alusión a la iglesia de hoy. En su lugar, ellas serán cumplidas por Jesús en su segunda venida. Y nosotros, la iglesia, somos hijos o descendientes espirituales de Abraham, porque al igual que Abraham, nosotros hemos sido llamados, sacados de una condición idólatra pecaminosa, y nosotros, por la gracia de Dios, guardamos en nuestros corazones la esperanza de que todas las promesas que se nos han hecho van a ser cumplidas el día que Jesús vuelva por nosotros.
Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos, mi Señor, una vez más, porque sabemos que tu Santo Espíritu nos guía en cada uno de estos estudios. Te pido, mi Señor, que tú toques la mente y los corazones de cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra y que, mi Señor, esta palabra alcance a todos aquellos que necesitan escucharla. Ayúdanos cada día más a comprender mejor tus escrituras. Ayúdanos cada día más a compartir tus escrituras con aquellos que necesitan escuchar de ti y conocerte. Mi Señor, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Bendice a cada una de sus familias, bendice sus trabajos, bendice en su entrada y sus salidas, mi Señor. Ábreles puertas de bendición, mi Señor, y ayúdalos, mi Señor, a crecer cada día más en tu fe. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga grandemente.